Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Hablamos Español con Textos Literarios. Hoy hablaremos de Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa. La novela se desarrolla a través de una serie de conversaciones que entabla Santiago con Ambrosio, ex chofer de la familia, quien les revela las intimidades que conoció y encubrió de don Fermín Zavala, el padre de Santiago. Las conversaciones ocurren en la Catedral, nombre ostentoso de un bar de los bajos fondos de Lima, donde acuden periodistas de crónicas criminales, obscuros guardaespaldas, policías corruptos y dudosos políticos. Vargas Llosa utiliza la literatura para ejercer una crítica mordaz y a veces moralizante de una sociedad peruana que durante la década de los años 50 del siglo pasado se encontraba sumida en una dictadura. Esta dictadura a la vez estaba sumergida en la corrupción y además los ciudadanos no gozaban de las libertades políticas que debía garantizarles la República. Ahora pasemos una pequeña revista por los personajes. En primer lugar está desde luego Santiago, que es un personaje complejo y contradictorio, con una personalidad ambiciosa e inconforme. Busca destacar en su carrera de periodista y renuncia tempranamente a la militancia política, porque la ve como un medio ineficaz para transformar la sociedad. Vive la frustración de su país como si se tratara de su propia vida. Enseguida tenemos a don Fermín, el padre de Santiago. Es un hombre autoritario y conservador que pretende ejercer un control sobre su familia, sobre sus 3 hijos. Y de estos Santiago es el más rebelde, que está dispuesto incluso a renunciar a la protección económica que le ofrece el padre para forjarse una vida autónoma, en libertad y lejos de el poder que ostenta su padre. Después tenemos al personaje clave, al que va a develar las verdades en esta novela. Ambrosio, el ex chofer de la familia, es un personaje clave, como lo decía, pues detenta muchos secretos e intimidades que en los hechos comprometen a los personajes que representan el poder, a don Fermín, desde luego, y dentro de la historia a todos los personajes claves que manejaban el poder en los años 50 bajo la dictadura de Odría. Y en el esquema represivo de la dictadura, el personaje central es Cayo Bermúdez, un político corrupto y pilar del régimen dictatorial. Desde luego organiza la represión y el chantaje, que es un mecanismo con el cual la dictadura digitaba a la clase dominante. Es así que el padre de Santiago se beneficia del régimen, pero vive sometido a los chantajes que teje el sistema de control político de la dictadura digitado por Cayo Bermúdez. Entre los personajes femeninos tenemos a Hortensia, que es la amante de Cayo Bermúdez, y su presencia en la novela es crucial porque es una mujer fría y calculadora. No duda en vincularse con don Fermín, quien se enreda con ella en una aventura cuyo costo será facturado con el precio de su reputación. Y en el plano de fondo está Amalia, que representa al pueblo mismo, al pueblo subyugado. Es una mujer humilde, empleada en la casa de la familia Zavala. Soporta con estoicismo su múltiple condición de mujer frágil. Los avances del hermano de Santiago, el despido del empleo en la casa de los Zavala y las arbitrariedades de una relación amorosa que sostiene con Ambrosio, el chofer de la familia. Y volviendo al personaje principal, a Santiago,
Decíamos que vive la frustración de su país como si se tratara de su propia vida. De ahí que el argumento crítico de la novela está construido en la pregunta que finalmente no se devela en la novela, pero que tiene una fuerza de interpelación que resuena desde el principio hasta el final de la novela. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo se jodió el Perú? Y esta pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú?, es una frase icónica y severa que resume un proceso de decadencia y desmoronamiento social que afecta a la desesperanza existencial del protagonista y que lo sumerge en una antipatía y desilusión existencial insoluble. Yo les paso a leer esta frase que formula en el inicio de la primera página y que repercutirá luego en cada una de las más de 300 hojas de la monumental novela. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Él echa a andar despacio hacia la colmena, las manos en los bolsillos, cabizbajo. Va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú. Zabalita se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillon, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa, no hay solución. ¿Qué dice el autor de su obra? Pues mira, sí, es un libro que me costó muchísimo trabajo escribir. Probablemente de todos los que he escrito, ninguno me ha costado tanto esfuerzo hasta encontrar realmente la manera de contar esa historia que quería contar, que antes de escribirla la viví. Y la vivieron pues todos los peruanos que entre 1948 y 1956 soportamos una dictadura militar más en nuestra historia. La represión era muy, muy dura. Yo creo que desde esos años, yo era estudiante primero de colegio y luego universitario, ya pensé en escribir alguna vez una novela, pero no tanto contando la historia de la dictadura, sino fue mi primera idea de conversación en la catedral, mostrando los efectos que tenía la dictadura en instituciones que no eran políticas, la vida familiar, por ejemplo, la vida profesional de las personas. Y esto me parecía, debía mostrar pues a todo ese Perú tan, en esa época, compartimentado, en secciones que eran prácticamente sin comunicación entre ellas, el sector más humilde, los sectores de clase media, los sectores encumbrados, la manera como la dictadura, la corrupción de la dictadura llegaba y corrompía cosas aparentemente muy alejadas de la vida política, ¿no? Entonces, cuando comencé a escribir Conversación en la Catedral, pues lo que tenía es esa idea confusa, vaga y muy ambiciosa. Bien, amigos, ese es un resumen sintético de la novela Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa y también una breve descripción de los principales personajes de esta monumental novela. Gracias por seguir el canal, gracias por suscribirse. Adiós, hasta un próximo video.